Colegas congresistas, el mes de septiembre ha sido un mes de hechos políticos y exigencias importantes en el marco de las decisiones del Congreso de la República que implicaba resolución urgente a nivel de pleno del Congreso que lamentablemente coincidió con horarios que corresponden a las sesiones ordinarias de nuestra comisión, por lo que se ha venido postergando las sesiones. Hoy retomamos las sesiones de la comisión, no existiendo a la fecha ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria por parte del Poder Judicial. La comisión continúa fortaleciendo sus propias capacidades deliberativas y de decisión a efectos de contar con una respuesta política y jurídica preparada en el momento oportuno, de acuerdo a la ley y a la Constitución. En ese marco, la Presidencia ha canalizado las solicitudes de los miembros de la comisión para invitar a juristas y especialistas en los temas de interés de la comisión, de acuerdo a su mandato y naturaleza. El día de hoy contamos con la presencia de dos juristas que abordarán el tema de delitos de función, delitos comunes y su importante delimitación en el debido proceso parlamentario, que serán abordados por los señores el doctor Fidel Rojas Vargas, abogado penalista especialista en delitos contra la administración pública, y también el doctor Walter Cotrina Miñano, juez superior de la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de la Libertad. La primera exposición estará a cargo del doctor Fidel Rojas Vargas, quien es profesor de Derecho Penal en la Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo. Ha sido docente de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha integrado la comisión de alto nivel que redactó el Código Procesal Penal revisora del Código Penal y la Comisión Revisora del Código Penal, ambos del Congreso de la República. Colegas congresistas, vamos en todo caso a invitar al doctor Fidel Rojas para que pueda brindarnos su exposición. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la invitación de la presidencia de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso de la República para exponer algunas cuestiones de detalle y también general sobre los delitos de infracción de deber. Muchas gracias. Comenzaremos estableciendo algunas consideraciones previas. Se trata de delitos, no de faltas. Y cuando hablamos de delito nos estamos refiriendo en una conceptualización que ya es dominante, no obstante algunas críticas a una acción típica, antijurídica y culpable. Este es un concepto que viene desde fines del siglo XIX, que ha sido asumida por las diferentes escuelas del derecho penal y que modernamente se explica con la frase de que el delito es un injusto culpable. En tanto injusto culpable, el delito ha sido objeto de una serie de interpretaciones y diversas doctrinas plantean sus posiciones al respecto. Como segundo punto introductorio, hay que señalar que los delitos se clasifican con base a distintos parámetros de clasificación. Solamente voy a mencionar las más comunes clasificaciones que existen sobre el delito. En primer lugar, se habla de delito de resultado y delito de simple actividad. Los delitos de resultado son aquellos que tienen un efecto material que transforma parte del segmento de la realidad. Por ejemplo, un homicidio es un delito de resultado, produce un efecto lesivo sobre la vida de las personas. Delitos como el hurto igualmente es un delito de resultado. Los delitos también pueden ser de simple actividad en la medida en que el injusto, es decir, la acción típica y antijurídica, solamente afecta parte de ese segmento de la realidad a través del solo comportamiento. Cuando se criminaliza el solo comportamiento sin atender al resultado, estamos hablando de delito de simple actividad. Por ejemplo, el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad se castiga por el solo hecho de conducir en estado de ebriedad. Estamos ahí frente a un delito de simple actividad. Estos delitos de simple actividad pueden ser delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. La característica básica de estos delitos es que en ellos no se afecta el segmento de la realidad. No hay una lesión material al bien jurídico, solamente se lo pone en peligro. Y en el caso de los delitos de peligro concreto, esta puesta en peligro va a requerir una cierta verificación. Por ejemplo, el delito de contaminación de alimentos, del artículo 286.
Es un delito que no requiere que se produzca un resultado en el mundo externo, no requiere que las personas se enfermen o mueran, sino solamente que la actividad de contaminar productos que se emplean para la fabricación de alimentos, esta actividad tenga que comprobarse, tenga que verificarse, no así el resultado. Ese es un delito entonces de peligro concreto. Hay también delitos de peligro abstracto, en los cuales no se requiere efectuar ninguna comprobación porque el Estado, a través de la descripción de los delitos, ya los define por sí peligrosos. Por ejemplo, la tenencia ilegal de armas y explosivos. En este caso, la sola tenencia es ya considerada una actividad peligrosa. Son pues delitos de peligro abstracto. Igualmente, por ejemplo, la comercialización de insumos, la comercialización de productos que se emplean para la elaboración de las drogas. No interesa demostrar acá ningún efecto ni ningún resultado. La sola comercialización de insumos se considera un delito de peligro abstracto, es decir, se lo considera ya peligroso para los bienes jurídicos protegidos. Otra clasificación que existe también de los delitos es aquella que dice que los delitos son comisivos u omisivos. Comisivos en tanto supongan un comportamiento de acción, un comportamiento transitivo. Omisivos en tanto el delito se caracterice porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Delitos de inactividad, delitos de dejar hacer o de hacer las cosas de otro modo. Hay muchos delitos omisivos en el Código Penal. Por ejemplo, el delito omisivo del fiscal que no formaliza investigación penal. Delitos omisivos los tenemos en una buena cantidad en los delitos culposos. Hay otra clasificación también que nos habla de los delitos dolosos y delitos culposos. Delitos dolosos son aquellos en los cuales el agente, el autor, actúa poniendo o involucrando tanto el conocimiento que tiene del comportamiento que realiza como la voluntad que pone de manifiesto para llevar a cabo ese comportamiento. Son los delitos dolosos que pueden ser de dolo directo, de dolo eventual, y tenemos la otra clasificación que son los delitos culposos. Delitos culposos en los cuales el sujeto conoce lo que está haciendo, el sujeto prevé el curso peligroso de su comportamiento, pero no tiene la voluntad de realizar esa actividad en tanto un resultado lesivo. Entonces, en el delito culposo, el agente muy probablemente se equivoca sobre el curso causal, el agente se excede en sus habilidades, el agente hace una incorrecta valoración del peligro que su conducta representa. Pero en el delito culposo no hay entonces voluntad de realizar la acción delictiva que es característica de los delitos dolosos. También se habla de delitos comunes y delitos especiales. Esto ya es nuestra materia. Los delitos comunes son aquellos delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona. Son delitos en los cuales la autoría cubre a todo tipo de individuo, sea un funcionario, sea un particular, sea un extranjero, etc. Incluso los delitos comunes tienen que ver también con los delitos culposos. Los delitos comunes y los delitos especiales fue la clasificación tradicional que desarrolló la doctrina penal alemana e italiana a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Los delitos especiales, en cambio, se consideraban aquellos delitos en los cuales el autor tiene una condición muy particular, que solamente él lo tiene. Esta clasificación de los delitos comunes y delitos especiales rigió en Alemania hasta los años 60-70. ¿Qué sucede en el año 1961? Empezaba su labor su labor de académico, de profesor universitario, Klaus Roxin, profesor de la Universidad de Múnich. Y él se da cuenta que utilizar la categoría de delitos comunes y delitos especiales no es suficiente para dar cuenta de aquel cúmulo de delitos o de acciones ilícitas cometidas por funcionarios públicos. Porque hay delitos especiales que son delitos comunes, señalaba él. Por ejemplo, un delito especial que es un delito común es el delito de usura. La usura solamente lo puede cometer la persona que presta dinero, bajo condiciones, pues obviamente leoninas para el afectado o el usuario temporal. Pero la usura no es un delito de infracción de deber. En determinados casos la apropiación ilícita también es un delito común, especial, o es un delito de infracción de deber. Dependerá que en el delito de apropiación ilícita existan expresamente establecidas cláusulas normativas para que se configure un delito de infracción de deber. Pero hay apropiaciones ilícitas que se caracterizan por la inexistencia de normas, apropiaciones ilícitas en formas verbales,
contractuales sin formalidad. En esos supuestos estaremos frente a un delito común. Por ejemplo, el delito de violación sexual hasta hace un tiempo fue considerado un delito especial, porque solamente lo podía cometer el varón, no la mujer. Entonces, Claude Roxin dice, esa clasificación no es correcta. Debemos normativizar el concepto del delito especial. Y él plantea su tesis de los delitos de infracción de deber. Entonces, en el año 1963 se publica su obra Autoría y dominio del hecho, que ha tenido 9 traducciones. La última traducción, la última obra revisada por Roxin es del año 2015, en cuya obra Roxin hace algunas formulaciones a su teoría, que lo vamos a ver posteriormente, pero se ratifica y se reafirma en la existencia de que los delitos pueden clasificarse de modo amplio, de modo extensivo, en delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Entonces, aquella clasificación de los delitos comunes, esto es, cometido por cualquier persona, cuya autoría abarca sin discriminación a todo tipo de personas y cuya conducta típica es una conducta que lo puede realizar también toda persona, por ejemplo, el delito de hurto, el delito de homicidio, el delito de estafa, lo puede consumar, ejecutar o preparar cualquier persona. A estos delitos comunes, Claude Roxin los llama delitos de dominio, delitos de organización. ¿Por qué lo denomina delitos de dominio? Porque en estos delitos el agente es el que controla el curso causal. Él domina el suceso, él organiza el evento, él lo planifica, él organiza, él va planeando cómo hacerlo, él lo ejecuta y él lo consuma. De modo tal que incluso él tiene el poder de retrasar la ejecución, él puede posponer esa ejecución. Estos delitos son llamados así por él delitos de dominio o de organización. ¿Por qué de organización? Porque él organiza un segmento defectuoso de comportamientos que van a afectar bienes jurídicos de terceras personas. Y en estos delitos de dominio, señala Roxin, rige una teoría, una tesis, que es la que lo fundamenta. Es la teoría del dominio del hecho. Es decir, en estos delitos, el amo y señor del acontecimiento típico es la persona natural, la persona física, el ser humano. En cambio, nos dice él, en los delitos de infracción de deber, le cambia el nombre a los delitos especiales y lo denomina delito de infracción de deber. En estos delitos no rige la teoría del dominio del hecho, por la sencilla razón de que en estos delitos el sujeto activo, el funcionario público, el funcionario privado, el padre o el hijo y el esposo, ellos tienen vinculaciones normativas con el bien jurídico. En el caso de los delitos de funcionarios, por ejemplo, en un tema de peculado o de cohecho, el funcionario público, cuando ingresa a la administración, él está vinculado, está atado por normas previas con la administración pública. Esta vinculación a través de normas hace que estos delitos no sean dominio del hecho, porque el funcionario está condicionado por deberes para con la administración pública. Por lo tanto, él no puede hacer a su antojo ni disponer de sus facultades para cometer delitos tales como el peculado, como el cohecho. Estos delitos de infracción del deber han tenido bastante éxito en la doctrina y en la jurisprudencia, de modo tal que ha sido asumido en plenitud. No existe debates sustanciales sobre su validez epistémica y sobre su validez práctica para clasificar a los delitos cometidos por sujetos especiales. Ahora bien, estos delitos de infracción de deber tienen algunos requisitos en el lenguaje de Claude Roxin. Vamos a ver. En primer lugar, los delitos de infracción de deber tienen a un autor cualificado. Autor cualificado significa que en torno al sujeto activo del delito, en torno al autor, deben darse ciertas condiciones. La primera condición es que este sujeto cualificado, su cualificación lo venga porque así lo establece la norma administrativa, porque así lo establece la norma constitucional o la norma del derecho civil. Esa es una primera característica, un primer requisito de los delitos de infracción de deber. Un sujeto cualificado. Por ejemplo, es sujeto cualificado el funcionario porque la ley le da un cargo público, porque la ley le asigna un acto de servicio. Es sujeto cualificado el padre en relación a sus hijos, sí señor, porque la ley al padre le da deberes en la Constitución y en el Código Civil.
tienen deberes entre esposo y esposa, por cierto. Cuando se relacionan a través del matrimonio, ambos tienen deberes de asistencia, de cuidado, de salud. Estos deberes que se da entre el funcionario y la administración pública, entre el padre y el hijo, y el Código Civil y la Constitución, los deberes que se producen, por ejemplo, en el ámbito de las entidades societarias, entre el gerente y la entidad societaria, van a definir lo que se llama vinculación del autor a través de normas previas con el bien jurídico protegido. Y esta es la segunda característica de los delitos de infracción de deber. Primero, un sujeto cualificado. Segunda característica, que la vinculación del autor de un delito de infracción de deber con el bien jurídico protegido se va a dar a través de normas previas que son distintas a las normas penales. Estas normas previas son normas extrapenales de carácter político, de carácter civil, de carácter administrativo. Y esto va a definir entonces tres segmentos de los delitos de infracción de deber. En primer lugar, los delitos de infracción de deber en el ámbito funcionarial, que abarca a funcionarios y a servidores. En segundo lugar, los delitos de infracción de deber en el ámbito de las relaciones paterno-filiales, que abarca las relaciones entre esposo o esposa, padre e hijos y padres. Por ejemplo, un delito de pecado es un delito de infracción de deber. Por ejemplo, un delito de parricidio es un delito de infracción de deber, porque en estos delitos existen deberes que la persona cualificada tiene que respetar, tiene que fomentar. Igualmente, en los delitos, por ejemplo, contra los delitos financieros, en los delitos financieros hay también relaciones entre normas, entre el gerente, entre el representante y la entidad financiera o societaria, de forma tal que si este señor, por ejemplo, hace delitos de pánico financiero, se apropie el patrimonio de la entidad societaria, estará incurriendo en delitos de infracción de deber. Tres ámbitos de delitos de infracción de deber que son de dominio por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Entonces tenemos delitos de infracción de deber en el ámbito funcionarial, delitos de infracción de deber en el ámbito de las relaciones paterno-filiales y delitos de infracción de deber en el ámbito de las sociedades particulares. La tercera característica de los delitos de infracción de deber es que justamente, y este es el aspecto más importante de los delitos de infracción de deber, es que justamente el autor, vinculado por normas con el bien jurídico, quebranta esas normas, violenta las normas que le vinculan con el bien jurídico, para configurar dos ámbitos de ilicitud: la ilicitud administrativa, que puede ser también ilicitud política, y la ilicitud de contenido penal, lo que configura ya delitos de infracción de deber. El sujeto activo se haya vinculado con el bien jurídico, administración pública, con el bien jurídico, la vida en el ámbito de relaciones paterno-filiales, con el bien jurídico vinculado a las entidades societarias y financieras, se haya vinculado por normas de distinta naturaleza. En primer lugar, normas de incorporación. Estas normas de incorporación, por ejemplo, hace que tengamos un delito de infracción de deber que se llama el delito de nombramientos ilegales. Artículo 381 del Código Penal. Cuando un funcionario nombra a una persona para un cargo público sin que se den los requisitos legales. Acá, ¿qué se viola? Se violan normas de incorporación a la administración. Este es el primer nivel de normas que vinculan al funcionario con la administración pública. Normas de incorporación. En segundo lugar, normas de atribución o competencia. Por ejemplo, cuando un funcionario solicita dinero para dar un acto de función, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? En el artículo 393 del Código Penal, está violentando normas de atribuciones o de competencia. Por ejemplo, cuando un congresista, para cambiarse de partido, solicita un donativo que está afectando normas de competencia, de representatividad. Las normas de atribuciones o de competencia son las normas que generalmente dan cuenta de los delitos de corrupción, de cohecho activo, de cohecho pasivo, porque cada funcionario tiene atribuciones que le son propias, que están establecidas ya en la Constitución y en las leyes orgánicas, en el MOF o en el ROP. Cuando el funcionario violenta esas normas, comete ilicitud administrativa. Pero si ese violentamiento de normas supone, por ejemplo, la entrega de un donativo, la entrega de un beneficio, esa ilicitud administrativa cambia cualitativamente para configurar un delito de infracción de deber de cohecho.
Entonces, este es el segundo nivel de normas que vinculan al sujeto activo con el bien jurídico protegido. Hay también un tercer nivel de normas que está dado por las normas de incompatibilidades. Por ejemplo, cuando un funcionario público habla a nombre de particulares en la administración, patrocina intereses particulares en la administración, que es lo que está afectándose ahí. Está afectándose normas previas de incompatibilidades. Un funcionario no puede hacer ese tipo de comportamientos. Ahí tenemos registrado entonces un tercer nivel de normas que se violentan en los delitos de infracción de deber. También se violentan normas de corte meramente administrativo, lo que configura las ilicitudes administrativas. Se pueden violentar normas de responsabilidad civil para llevarle al funcionario a responder en ese ámbito. Y también se pueden violentar normas de contenido político, que genera, en este caso, ya responsabilidad política o juicios políticos, que es de muy abundancia su incurrencia en el ámbito del Congreso. Muy bien, esos son las vinculaciones del sujeto activo a través de normas con los bienes jurídicos protegidos. Algunas características complementarias a estos delitos. En primer lugar, Claude Roxin había dicho que los delitos de infracción de deber son delitos de lesión de deberes administrativos. Gunther Jacobs, que es un autor casi simultáneo con Claude Roxin, los dos están vivos, pero Jacobs es un autor relativamente más joven. Jacobs dice, no es solamente el delito de infracción de deber la vulneración de normas previas. Los delitos de infracción de deber son el quebrantamiento de instituciones positivas. Estas instituciones positivas son las que el sujeto activo, el funcionario, el padre, el miembro de una entidad societaria tiene que optimizar, tiene que fomentar, porque entre el funcionario y la institución positiva se genera un mundo en común. El que es funcionario, por ejemplo, un ministro o un juez, tiene que optimizar el ámbito de su segmento de roles o de atribuciones, tiene que mejorar ese ámbito. Los funcionarios públicos son las personas que hablan a nombre del Estado y por lo tanto tienen un mundo común construido con la administración. Y él nos habla entonces de que en los delitos de infracción de deber lo que se vulnera, lo que se cuestiona son instituciones positivas. Y le da el nombre de instituciones positivas a lo que hemos señalado hace un momento. Las relaciones paterno-filiales es la primera institución positiva de corte natural. Las relaciones societarias internas es el segundo nivel de institución positiva y la administración pública es también una institución positiva que hay que cautelar. Que hay que cautelarlo administrativamente y hay que cautelarlo en sentido jurídico penal. Claude Roxin dice, en los delitos de infracción de deber es irrelevante que el sujeto activo ejecute la conducta, que el sujeto activo funcionario sea el que controle el suceso fáctico. Como habíamos visto en los delitos de dominio o comunes, el sujeto activo controla el suceso criminal, en un hurto, en un robo. En cambio, en los delitos de cohecho, en los delitos de enriquecimiento, no se requiere, dice Claude Roxin, que el funcionario esté ejecutando él la conducta típica. La autoría entonces es una autoría de la infracción de normas que van a dar como administrativas, que van a dar como resultado los delitos de infracción de deber. Esta es una tesis que Claude Roxin lo ha manejado durante mucho tiempo, que la sola infracción de normas administrativas genera ya la ilicitud penal, que ha recibido, como vamos a ver, una serie de críticas posteriormente. Otro criterio manejado por Claude Roxin es de que no es posible coautorías en delitos de infracción de deber, que por la característica de los deberes o atribuciones de cada funcionario que no son transmisibles a otras personas, solamente cabe autoría en delito de infracción de deber. A lo sumo, autorías paralelas. Por ejemplo, pensemos en el colegiado de jueces, en un colegiado superior de 3 jueces, 2 de los cuales son cohechados a través de la entrega de donativos. Entre ellos no puede haber coautoría, dice Claude Roxin, porque cada cual tiene sus deberes propios. Pero sin embargo, podrían haber autorías paralelas, mas no coautorías. Es imposible, porque cada funcionario tiene una atribución específica que no la puede tener otra persona. Esa es la tesis que maneja Claude Roxin al respecto. ¿Cuál es el estado actual de los delitos de la infracción de deber? Hay críticas muy fuertes
a que los delitos de infracción de deber sean solamente violación de normas administrativas, o de solo normas administrativas, solo normas políticas, porque esto podría generar una confusión entre la ilicitud administrativa y el delito de infracción de deber, porque podría generar también una confusión entre el ilícito político y el ilícito penal. Por lo tanto, autores, por ejemplo, como Bert Schunemann, que es un penalista casi de la misma talla de Claude Roxin, plantea que la sola ilicitud administrativa no es suficiente para configurar un delito de infracción de deber, que se va a requerir también consideraciones sociales, que se va a requerir roles que administre el funcionario público. Les coloco un ejemplo. En el delito de peculado, el artículo 387 del Código Penal dice que comete peculado el funcionario que se apropia de cualquier manera caudales que él administra, percibe o custodia. La frase se apropia de cualquier manera es una frase que tiene que ver con actos de dominio, con actos de control. No bastará solamente entonces la infracción administrativa de deberes. Les coloco otro ejemplo. En el delito de colusión, obviamente que requiere infracción de normas administrativas, pero la sola infracción de normas administrativas de por sí no va a generar el acto colusorio, la concertación ilegal, que es el núcleo de la conducta del delito de colusión. La colusión ilegal es, como todos sabemos, un comportamiento fáctico en el cual el funcionario, ya sea que forme parte de los comités especiales o ya sea que sea el gerente que decide, tiene que tomar parte en la ejecución. Por lo tanto, esta tesis de que la sola infracción de normas administrativas configura este delito ha sido matizada para señalar en la actualidad que a la infracción de deberes administrativos le tiene que seguir, le tiene que configurar un control mínimo del suceso criminal. Y este control mínimo va a ser un control final, un control que de alguna manera permita vincular el suceso criminal cometido por el funcionario al funcionario público. Esta es la tesis que, por ejemplo, en España plantea Gracia Martín, que en Alemania lo plantea Bert Schunemann y otros autores. Se critica también que sea superflua la tesis del dominio del hecho. Esto ha generado, por ejemplo, que actualmente en la Corte Suprema, sectores de la Corte Suprema señalen que el delito de peculado y el delito de colusión son delitos de infracción de deber con dominio del hecho. Y esto es evidente. En el delito de colusión, el sujeto que da la buena pro, el sujeto que asigna puntajes, él está ejecutando actos de dominio. No basta la sola violación de la norma, por ejemplo, de contrataciones, de la directiva de tesorería. Es necesario que el sujeto ejecute también mínimamente el hecho criminal para que se pueda hablar de delito de infracción de deber. El otro tema que está en debate es el tema de la coautoría, autoría en delitos de infracción de deber. Tal y como las normas administrativas están reguladas en el Perú, es posible plantear temas de coautoría. Por ejemplo, en un comité especial formado por 3 miembros, los 3 miembros tienen la obligación de efectuar la calificación de los postores. Si los 3 miembros deciden la buena pro, no se puede señalar que solamente uno de ellos es el que toma la decisión. Al tener los 3 la decisión para calificar al postor y al participar ellos de actos de negociación ilegal, es decir, de concertación, se puede plantear perfectamente la coautoría, dice este sector crítico. Por ejemplo, cuando los funcionarios y servidores reciben sus cheques de pago, los cheques están autorizados por 2 funcionarios. No es posible que solamente uno de ellos decida el pago a los funcionarios y servidores. De ahí se infiere de que los delitos de infracción de deber pueden ser cometidos también por coautoría. En el caso que un colegiado de jueces formado por 3, por ejemplo, tomen una decisión, los 3 toman la decisión. La designación de causa es un trámite interno, pero los 3 son los que firman la decisión, los 3 son los responsables de ese acto, que puede ser un acto de prevaricación o que puede ser un acto de cohecho. Por lo tanto, la posibilidad de coautoría, tal y conforme están establecidas las normas en nuestro país, que permite darle atribuciones, las mismas atribuciones a más de un funcionario, en casos excepcionales, posibilita hablar de coautoría en los delitos de infracción de deber. Este es un tema también que son críticas a los puntos de vista de Claude Roxin. Finalmente, en cuanto al estado actual, no hay que confundir los delitos de infracción de deber con la infracción de deberes que se da en los delitos culposos.
En los delitos culposos el autor puede ser cualquier persona. Si bien el delito culposo y el delito de infracción de deber participa de un elemento común, que es la posición de garante, sin embargo, los delitos culposos, al ser cometidos por cualquier persona, no pueden ser considerados delitos de infracción de deber. Ahora bien, se establece una división en los delitos de infracción de deber entre delitos de infracción de deber propios y delitos de infracción de deber impropios. O utilizando la palabra delitos especiales propios y delitos especiales impropios, para no alejarnos mucho de aquella posición dominante que en el siglo XIX y hasta los años 80, 70 del siglo XX diferenció a los delitos en delitos comunes y delitos especiales. Entonces, podemos hablar de delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Los delitos especiales propios o de infracción de deber propios son los que estamos hablando, con todas sus características. En cambio, los delitos especiales impropios son aquellos delitos que se construyen con una base común, con un delito cometido por cualquier persona, pero el legislador incorpora un agravante en ese delito común, con lo cual se configura un delito especial impropio. Por ejemplo, doctores, el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. El delito de tráfico ilícito de drogas es un delito común que lo puede cometer cualquier persona. Está regulado en el artículo 296, pero el artículo 297, que establece un cúmulo de agravantes, coloca la primera agravante que dice: si el autor es un funcionario público encargado de la investigación y represión de estos delitos, es decir, del tráfico de drogas, se convierte este delito en un delito especial impropio. Igualmente tenemos en el artículo 162 del Código Penal el delito de interceptaciones telefónicas. Este delito es cometido por cualquier persona, pero el tipo penal agrega en un segundo párrafo la siguiente circunstancia: si el que comete el delito es un funcionario público, la pena se agrava. De esta manera el legislador construye lo que se llama los delitos especiales impropios. Los delitos especiales impropios entonces son aquellos delitos en los que se infringe deberes, pero teniendo como base una conducta común, una conducta de dominio, que puede ser cometida por cualquier persona. Por supuesto, en los delitos especiales impropios no puede haber coautoría entre el funcionario y el sujeto común que comete el delito. Cada cual conserva su ámbito de autoría. Autoría por el delito común, del que intercepta, del que comete drogas, y autoría agravada por parte del funcionario que interviene en el delito de drogas o que interviene en la interceptación telefónica. En estos delitos, entonces, de infracción de deber propios e impropios, hay que tener mucho cuidado al hacer esa clasificación. Dependerá del legislador si él construye más delitos especiales impropios. Por ejemplo, puede decir el legislador, y algunos códigos penales así lo han establecido, si el autor en el delito de estafa, si el autor es un funcionario público, la estafa se convertirá en un delito especial impropio. Mantiene su delito común, pero al considerarse un párrafo que agrava la responsabilidad, estaremos configurando en lo que se llama un delito especial impropio. ¿Cuál es el rol del extraneus en los delitos de infracción de deber? El tercero, el que no es funcionario, ¿a título de qué responde? Siempre ha habido un debate en este tema. Aquella persona que no es funcionario público y colabora, por ejemplo, para recibir el acto del donativo, para plantear la ventaja, el tercero que le ayuda con sus cuentas o sus titularidades al funcionario para que éste se enriquezca, ¿qué papel juega? ¿Qué papel juega el tercero, por ejemplo, que es el que mata a la esposa, siendo el esposo el que le pide que cometa ese delito? ¿Qué papel juega? La dogmática y la doctrina ha establecido que el tercero nunca podrá ser autor de delito de infracción de deber. ¿Por qué razón? Porque le falta la cualificación especial, porque este tercero no está vinculado por normas previas con la administración. Por lo tanto, el tercero siempre va a ser o un partícipe cómplice o un partícipe instigador, dependiendo de cuál sea su aporte. Será instigador si él hace nacer la voluntad de cometer el delito en el funcionario público. Será un colaborador si él da actos de participación de ayuda durante la ejecución del hecho delictivo. Por lo tanto, este tema ya fue definido en el Código Penal en el artículo 25, cuando se produjo una modificación que incorporó un párrafo en el artículo 25 que decía: el tercero
siempre responde por el delito cometido por el funcionario. Esto ya superó la polémica sobre si se aplicaba la teoría del título de imputación para todos por el mismo delito, o si se aplicaba la teoría de la ruptura del título de imputación. Es decir, que al tercero, porque no tenía vinculación previas con el bien jurídico, habría que aplicarle un delito común. Por ejemplo, en el delito de colusión, el interesado que se concerta con el funcionario para defraudar los intereses patrimoniales del Estado, a él habría que aplicarle un delito, por ejemplo, de estafa. La teoría de la ruptura del título de imputación, que permite aplicarle al tercero un delito distinto que del cometido por el funcionario, sigue rigiendo en el caso del peculado culposo. En el peculado culposo, el delito por culpa, por negligencia, lo comete el funcionario, pero aquella persona que sustrae los bienes por la negligencia o el descuido del funcionario, a esta persona que sustrae se le imputará el delito de hurto. En este caso, por haberlo establecido específicamente la norma del artículo 387, rige la teoría de la ruptura del título de imputación. Finalmente, en el lenguaje actual se sigue empleando la frase delitos especiales. En muy pocos casos vamos a encontrar doctrina o jurisprudencia que hable de delitos de infracción de deber propio e impropio. Se sigue empleando la frase delito especial propio y delito especial impropio. El delito especial es una locución que ha ganado ya un posicionamiento paradigmático, de modo tal que sería innecesario desterrarlo del lenguaje jurídico. Pero hay que hacer la distinción que no todo delito especial propio es un delito especial. Mejor dicho, que no todo delito especial adquiere el rango de un delito especial propio. Por ejemplo, hay delitos especiales como la usura, hay delitos especiales como la quiebra fraudulenta, hay delitos especiales, por ejemplo, que en nuestro Código Penal ha sido derogado, el abuso de posición dominante en el mercado. Es un delito especial. ¿Por qué es especial? Porque el sujeto es un sujeto particular, es un sujeto que tiene una condición especial, pero sin embargo, ni en la usura, ni en la quiebra fraudulenta, ni en el abuso de poder económico, estos sujetos están vinculados por normas previas con el bien jurídico protegido. Entonces, el delito especial que sigue existiendo en nuestro Código Penal es distinto al delito de infracción de deber. En el delito de infracción de deber tienen que darse esas tres características que hemos mencionado: sujeto cualificado, vinculación previa con normas administrativas, civiles, políticas con el bien jurídico, y finalmente que este sujeto violente esas normas. Eso no se da en los delitos especiales. Como decía, hasta hace un tiempo se señalaba que el delito de violación era un delito especial porque solamente podía cometerlo el legislador, solamente podía cometerlo el varón, el hombre. Esto ya ha cambiado y los delitos de violación sexual pueden ser cometidos por cualquier persona. Depende del legislador la existencia de los delitos de infracción de deber propios y de infracción de deber impropios. Por ejemplo, en Alemania, en el año 74 se dio una intensa reforma que eliminó los delitos de peculado y de malversación y los derivó al ámbito común. Por lo tanto, en Alemania, por ejemplo, el delito de hurto y el delito de administración desleal de patrimonio ajeno son los delitos que contienen en tanto agravantes los delitos de malversación. El hurto, por ejemplo, de bienes de patrimonio del Estado es un delito común. Ya en Alemania no es un delito de infracción de deber. Depende que el legislador establezca una mayor cantidad de delitos especiales impropios. Es su criterio. El legislador puede derogar delitos especiales impropios o puede crear delitos especiales. Por ejemplo, en España, el delito de abuso de autoridad que existía en los antiguos códigos españoles del año 1822, del año 1840, 1870 y 1926, ese delito de abuso de autoridad ha sido derogado del Código Penal español, con lo cual esos delitos ya no se configuran como delitos de infracción de deber, sino básicamente como delitos contra los derechos fundamentales de la persona y pasan a ser delitos comunes. Estas son características, doctores, de los delitos de infracción de deber. Así termino mi exposición. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda que pueda resolverlo de acuerdo a mis posibilidades, estoy atento a esas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel, por habernos brindado su exposición. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen formular sus preguntas. Sí, gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los congresistas y también con nuestro invitado, el doctor Fidel Rojas. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre delitos de función
y los delitos cometidos en el ejercicio de la función o tienen una misma interpretación? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. En ese sentido, yo también quería formular una pregunta. ¿Se puede procesar por delitos funcionales a un congresista y no solo por delitos comunes? Y también una pregunta más de opinión. ¿Qué opina de que las investigaciones fiscales iniciadas antes de la elección de un congresista puedan continuar y no requerir de solicitud de levantamiento de la inmunidad de proceso del congresista? Gracias. No habiendo más solicitudes de uso de palabra, vamos a ceder la palabra al doctor Fidel Rojas para que pueda absolver las preguntas y también hacer un comentario sobre la última pregunta que había formulado. Muchas gracias, muy amable. En el tema de los delitos de función, esta es una frase que ya no se emplea en el ámbito de la dogmática penal. Se habla más de delitos funcionariales o delitos de infracción de deber, porque el concepto función es muy amplio. Puede estar en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito internacional. Modernamente hablamos de delitos de infracción de deber. Por lo tanto, en el ámbito del ejercicio de la función, empleamos este concepto. Delito de infracción de deber, en tanto el funcionario o el servidor haya cometido infracciones vinculadas a sus deberes, específicamente. Cuando se analiza un delito, por ejemplo, de peculado, un delito de cohecho, de abuso de autoridad, la primera regla que tiene el fiscal, o que tiene también, o que debería también un congresista, es establecer si el deber que se le atribuye a esta persona haberlo violado se encuentra en el catálogo de sus roles, de sus competencias. Para eso va a hacer uso de las normativas ya señaladas anteriormente, la Constitución, las leyes orgánicas, el ROF y el MOB. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, hablamos ahora de delitos de infracción de deber, ya no de delitos de función. El ejercicio de la función justamente es el ejercicio de los roles o las atribuciones poseídas previo mandato o previo establecerlo así la norma administrativa o política para cada funcionario público. No podría generarse un delito de infracción de deber o funcionarial si es que la violación que se le atribuye no es de competencia del funcionario o servidor público. Es condición sine qua non en este delito de violación de deberes que el deber esté establecido previamente en las normas previas para que se configure el delito funcionarial. En la segunda pregunta, si se procede en el caso de los delitos funcionales y no solo delitos comunes, si es procedente investigar y procesar a una persona por delitos funcionales y no solo comunes. Son dos ámbitos diferentes. Los delitos comunes o delitos de dominio tienen un ámbito totalmente distinto de competencias por parte de los órganos encargados de los delitos comunes. Los delitos funcionariales tienen el régimen especial establecido en el Código Procesal Penal. En cambio, los delitos comunes no tienen ese régimen de protección que establece tanto la Constitución como el Código Penal. Se puede procesar a una persona por ambos rangos de delitos, tanto por un delito funcionarial en su ámbito propio de protección que ellos tienen y por los delitos comunes en el caso que suceda un levantamiento de fuero parlamentario, en el ámbito que corresponde a los delitos comunes, es decir, por un fiscal común, por un juez común. En el caso de las investigaciones iniciadas antes a un congresista por delitos comunes, efectivamente, la Constitución establece no la vía del antejuicio, sino la vía del levantamiento de fuero parlamentario. Esto está sometido a un conjunto, obviamente, de consideraciones que establezca el Congreso. Siempre hay aquí problemas, siempre hay cruces de competencias entre lo que la Corte Suprema considera y lo que el Congreso establece al respecto. El levantamiento de fuero parlamentario es una prerrogativa, es un ámbito de competencia de los congresistas. El pedido de ese levantamiento es también un ámbito de competencia del ámbito común, del ámbito jurisdiccional. Que si se puede o no se puede a un congresista que anteriormente cometió un delito común, esa es una posibilidad que establece la Constitución. Que se le habilite a que se le levante el fuero parlamentario, esa es una prerrogativa que tiene el Congreso. Muchas gracias, doctor Fidel. Agradecemos su exposición también por haber aceptado esta invitación y vamos ahora a pasar a la segunda exposición que está a cargo del doctor Walter Costrina Miñano. Muchas gracias. El doctor Walter es
Juez superior de la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de la Libertad. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego y juez en lo penal en el Distrito Judicial de Trujillo. En todo caso, vamos a cederle la palabra para que pueda brindarnos su exposición. Adelante, doctor Walter, muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. De igual manera, mi saludo a usted y a los demás miembros de la representación nacional que me han permitido compartir con ustedes alguna experiencia y algunos puntos de vista a partir de la lectura del ordenamiento jurídico sustantivo, así también como el ordenamiento procesal, para los efectos de abordar y analizar los denominados delitos de función, los delitos comunes, ¿no?, en el ámbito del procedimiento parlamentario. Una primera línea de comentario y de puntualización es que estimo que no resulta muy feliz, ¿no?, esa clasificación entre los delitos de función parlamentaria y los delitos comunes, ¿no?, para los efectos de determinar cuándo estaríamos ante la necesidad de evaluar el ámbito de los requisitos de procedibilidad en cuanto a las prerrogativas que tiene el congresista, ¿no? Esto es en el ámbito del artículo 93 que prevé la Constitución, en el que nadie puede ser procesado ni preso sin previa autorización del Congreso, ¿no? Y de igual manera, para los efectos de la prerrogativa de la acusación por infracción de la Constitución, que corresponde también a la representación nacional, ¿no?, determinar si se le habilita a un congresista que en el ejercicio de su función haya cometido delitos a ser juzgado en el fuero jurisdiccional correspondiente. En ello abona quizás la estructura prevista en la Constitución, en el reglamento y particularmente también en lo que concierne a la previsión normativa de orden procesal prevista en el artículo 452 del nuevo Código Procesal Penal, cuando se refiere que los delitos comunes atribuidos a los congresistas y a otros altos funcionarios, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación preparatoria o enjuiciamiento hasta que el Congreso determine el levantamiento de su inmunidad. De tal manera que esto podría generar equívocos en cuanto a esta clasificación de delitos de función y delitos comunes, podría llevarnos a determinar que los congresistas, para que puedan someterse a la prerrogativa de la acusación constitucional, solo lo hacen por la comisión de delitos de función, ¿no? O, si se quiere, la diferencia de delitos comunes en lo que concierne a los delitos especiales, que como ya ha explicado el docente Fidel Rojas, ahí hay también una superación de esa clasificación dogmática a partir de infracciones del deber, ¿no? De tal manera que, a efecto de hacer una puntualización, yo diría que resultaría más apropiado, tal vez si podríamos denominar para los efectos de esta exposición, los delitos cometidos en ejercicio de la función y aquellos delitos que han sido cometidos sin haber ejercitado la función o sin estar en el contexto de la función o haberse cometido sin encontrarse en el contexto del ejercicio de la función congresal, en lo que corresponde, pues, a determinadas conductas ejercitadas por un parlamentario, ¿no? Y esto lo digo porque a raíz de algunos antecedentes o precedentes que hemos visto, por ejemplo, en el caso del excongresista Anaya Oropesa, él, entre otros delitos de infracción de deber,
cometió el delito de falsificación de documentos y por el cual fue condenado, ¿no? Y ese es un delito que no requiere una cualidad especial del sujeto agente o del autor, porque es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, ¿no? Sin embargo, en la clasificación de infracción del deber no encaja, ¿no? ¿Por qué? Porque no requiere una cualidad especial, ¿no? De tal manera que una primera línea de puntualización de los equívocos que pueda generar el denominado delitos de función y delitos comunes, ¿no? En el ámbito de la función parlamentaria. Por tanto, insisto en que podría ayudarnos mejor a clarificar el hecho o esta primera línea de clasificación de delitos cometidos por un parlamentario en el ejercicio de sus funciones, lo cual da lugar a la prerrogativa de la acusación constitucional, y aquellos delitos que el parlamentario puede haber cometido, pero sin el ejercicio de su función y que puede dar lugar a el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en los diferentes supuestos que la ley contempla, ¿verdad? Ahora, otro aspecto que me permito abordar brevemente y hacer algunas puntualizaciones también es respecto a la estructura procesal, ¿no? Que aún mantenemos en nuestro país, entendiendo que el proceso penal es la vía que permite, ¿no?, investigar, juzgar y sentenciar a quien comete un hecho delictivo, ¿no? Y es que en el ámbito procesal, permítame indicar que aún en nuestro país coexisten dos sistemas procesales, ¿no? El sistema procesal instituido a partir del Código de Procedimientos Penales de larga data y de larga ya aplicación y por tanto extinción, porque aún ese código está vigente en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima y en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Y este sistema procesal regulado por el Código de Procedimientos Penales de corte inquisitivo acusatorio, como lo denominan algunos, es el sistema procesal mixto, tiene algunas características notables que lo diferencian del sistema procesal de corte acusatorio con rasgos adversariales que contempla y está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal que fue aprobado por el Decreto Legislativo 957 en julio del 2004 y que ya se encuentra vigente en la mayoría de los distritos judiciales del país, ¿no? Excepto en estos dos distritos que acabo de mencionar, como es Lima Centro y Lima Sur, y que se puso en vigencia en nuestro país a partir de julio del 2006 en la ciudad de Guaura, luego el segundo distrito judicial, La Libertad, que es la jurisdicción de donde provengo, y se ha ido ya implementando progresivamente a nivel nacional. Y estos dos sistemas, pues, son totalmente distintos. El primero, que contempla el Código de Procedimientos Penales, la etapa de la investigación está a cargo del juez penal, o lo que se denominaba el juez instructor, ¿no? Quien cuando apertura el proceso formalmente, emite lo que se conocía como el auto de apertura de instrucción, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se inicia un proceso de investigación en lo que era su primera etapa, y luego venía la etapa de juzgamiento a cargo de un juez unipersonal por los denominados aquellos procedimientos sumarios o los procedimientos ordinarios a cargo de un tribunal o una sala superior, quienes emitían la sentencia absolutoria o condenatoria, y esa decisión
finalmente era impugnada a través de recurso de nulidad a la Sala Penal de la Corte Suprema, con lo cual culminaba el proceso, ¿no? Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal, este proceso, en la primera etapa de la investigación, que se denomina la investigación preparatoria, está a cargo de un fiscal provincial, quien es el director de la investigación, ¿no es cierto? Y este proceso se inicia ya no, como se hacía antes, con el auto de apertura de instrucción que pedía el juez, sino con la disposición de formalización de la investigación preparatoria que es expedida por un fiscal provincial. Y esa disposición fiscal se pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria, que es quien ejercita unas funciones como si fuera un juez de garantía, es decir, para hacer un control del debido proceso en lo que concierne a esa primera etapa denominada de investigación preparatoria, que va a servir para que el fiscal recoja información suficiente que le permita determinar si es que hay mérito para acusar o para sobreseer la causa penal. Luego, en esta sistema procesal de corte acusatorio, tenemos la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, ¿no? A cargo también del juez de investigación preparatoria, quien hace un control de algún requerimiento acusatorio, si es que hubiera, o alguna pretensión o requerimiento de sobreseimiento que se dilucida en esa etapa, y de igual manera también si hay, se habilita el pase a la siguiente etapa del proceso, que es el juzgamiento, se ve que oferta probatoria se admite para los efectos de su actuación en la siguiente etapa, que es el juzgamiento. Y juzgamiento que está a cargo de un juez de juzgamiento, ya unipersonal en aquellos delitos cuya pena prevista en la ley no sea mayor a los 6 años, y el encargado de un juzgamiento de aquellos delitos cuya pena prevista en la ley sea mayor a los 6 años es un juzgado colegiado de jueces de especializados penales conformados por 3, ¿no es cierto? Entonces, juzgados unipersonales y juzgados colegiados. Juzgado unipersonal para delitos que no tengan una pena mayor a los 6 años, y los que tienen una pena mayor a los 6 años prevista en la ley es competencia de un juzgado colegiado conformado por 3 jueces, ¿no? La decisión de ese juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado, puede ser impugnada por las partes, y es la sala superior quien se carga de hacer un nuevo juicio de apelación a efecto de examinar la sentencia emitida por un juez de juzgamiento, ¿no? Y esa decisión de la sala superior, que confirma o revoca la sentencia de primera instancia, también puede ser objeto del denominado recurso de casación, que es un recurso, en verdad, excepcional, ¿no? Y que contiene determinadas exigencias presupuestales y requisitos de admisibilidad que está orientado a hacer conocer a la sala penal de la Corte Suprema determinados autos o sentencias que pongan fin al proceso y cuya pena y cuyos delitos no superen la pena sean superior a los 6 años, ¿no es cierto? Y otros requisitos vinculados con afectación a derechos fundamentales, pero que hay una limitación en tanto el recurso de casación no está orientado para ser elegido como un mecanismo de impugnación para buscar una tercera instancia, ni tampoco para generar que se pueda examinar o valorar la prueba, que solo corresponde a los jueces de juzgamiento, ¿no? Es un recurso muy excepcional y que tiene grandes limitaciones,
para que pueda ser evaluado por la sala penal de la Corte Suprema. De tal manera que a la fecha, como repito, coexisten en nuestro país estos dos modelos, ¿no? En el Lima Centro y Lima Sur, con el viejo Código de Procedimientos Penales, y que a partir también de una disposición del Supremo Gobierno se ha dispuesto que en diciembre del 2020 ya se implemente el nuevo Código Procesal Penal también en estas dos jurisdicciones de Lima Centro y Lima Sur, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es importante esto? Para los efectos de las prerrogativas que tiene el parlamentario o el congresista de cara a la comisión de algunos eventos o hechos delictivos que pueda haber cometido en su condición, en el ejercicio de la función, y aquellos delitos cometidos sin haber ejercido la función, ¿no? En lo que concierne al proceso regulado con el Código de Procedimientos Penales, el juez penal o el juez instructor, para que emita un auto de apertura de instrucción, si es que es objeto de denuncia un congresista electo, previamente tendría que solicitar el levantamiento del fuero parlamentario, ¿no? Antes de emitir el auto de apertura de instrucción, ¿no? Y en el caso de los procesos bajo el nuevo Código Procesal Penal, como está a cargo del fiscal provincial, y la cabeza de proceso, el inicio formal del proceso es la disposición de formalización de la investigación preparatoria, este fiscal, antes de emitir esa disposición contra un congresista electo, porque el marco constitucional, el reglamento del Congreso y también el artículo 425 del nuevo Código Procesal Penal han establecido que les asiste la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria al congresista que es elegido, ¿no? Se entiende y ya se ha interpretado a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional que esto se inicia a partir de la proclamación de su condición de congresista elegido. Esto es con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones debidamente publicada en el Diario El Peruano, en el que pone en conocimiento que determinado ciudadano ha sido elegido como congresista de la República por el periodo de 5 años. De tal manera que a partir de ese momento, este congresista tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Y es posible que antes de la proclamación en su condición de congresista pueda haber estado involucrado en la comisión de algún hecho delictivo y hasta ese momento no se haya ejercitado la acción penal y menos se haya aperturado el proceso penal. En ese caso, si no hay ninguna apertura de proceso, previamente ese fiscal provincial, antes de emitir la formalización de la disposición de investigación preparatoria, tendrá que solicitar al juez de investigación preparatoria el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria y este convocará a una audiencia donde evaluará la concurrencia de los requisitos, ¿no? Para poder dar trámite a ese pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esto es que el hecho constituye delito, que esté individualizado el sujeto agente
y que no haya prescrito la acción penal, ¿no es cierto? Y luego de ello, y además analizar si a lo mejor también el delito requiere de algún requisito de procedibilidad, ¿no es cierto? Si no es así, si se cumple con todos esos requisitos que establece taxativamente la norma procesal, declarará fundado el pedido y elevará esa petición a la comisión conformada por la Corte Suprema y que está integrada por 3 jueces supremos, a quienes les corresponde también hacer una evaluación de los requisitos formales, ¿no? Y de los requisitos materiales o legales del pedido de levantamiento del fuero parlamentario a efectos de canalizarlo por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema al Congreso de la República y el presidente del Congreso, a su vez, a la Comisión de Levantamiento para el debido proceso, ¿no? Ese es el íter, ¿no? Procesal que tenemos bajo el marco del nuevo Código Procesal Penal. Y en cuanto al íter procesal relacionado con el viejo código, el Código de Procedimientos Penales, de igual manera, si el juez penal o juez instructor recabada la formalización de denuncia que efectúa el fiscal provincial, estima que se cumple con los requisitos para abrir un proceso penal contra un ciudadano electo como congresista, previamente a la apertura de instrucción tendrá que solicitar el levantamiento del fuero parlamentario, ¿no es cierto? Y para ello formará el cuaderno de su propósito con las copias certificadas de la formalización de la denuncia, con todos los anexos o los elementos que haya acopiado el fiscal en su indagación preliminar, que anexa a su formalización de la denuncia, y con ello el juez penal, ¿no?, solicitará a la comisión de la Corte Suprema la tramitación de la solicitud de levantamiento de fuero parlamentario. A propósito de ello, yo cuando ejercía en el año 2000 a 2002 la función de juez penal en la ciudad de Cajamarca, tuve la oportunidad de conocer un caso vinculado precisamente a quien fue electo congresista de esa jurisdicción y que la Fiscalía había formalizado denuncia por un delito de malversación, en tanto este congresista electo anteriormente se había desempeñado como alcalde de una municipalidad provincial. Entonces, yo al analizar la formalización de denuncia y los recaudos, advertí que efectivamente se cumplían con todos los requisitos y había mérito para una apertura del proceso penal. Y por tanto, solicité el levantamiento del fuero parlamentario, acompañando toda la documentación debidamente certificada, y elevé el cuaderno en ese entonces al presidente de la Corte Suprema, porque en ese entonces también no había una comisión de levantamiento del fuero parlamentario en la Corte Suprema, como hoy sí se ha estructurado a partir de las disposiciones legales vigentes. Después de cerca de 2 a 3 años de haber ejercido la función, yo nunca recibí ninguna respuesta respecto a ese pedido de fuero de levantamiento parlamentario, en verdad hasta ahora yo desconozco cuál fue el trámite que le dieron a ese pedido, ni tampoco los resultados del proceso, porque como el pedido de levantamiento parlamentario es un requisito de procedibilidad,
previsto expresamente y taxativamente en la norma para aperturar procesos contra un congresista electo, esa denuncia se mantiene en suspenso hasta que el trámite culmine con una decisión del fuero parlamentario y decida si levantan o no la inmunidad para que ese representante pueda ser o no procesado, ¿no? Ese es un requisito, es una prerrogativa, está en la Constitución, está en su reglamento, lo prevé también nuestro ordenamiento jurídico procesal penal y es repito, un requisito de procedibilidad, que inclusive si es que el juez, rebasando sus funciones, supongamos hipotéticamente, decidiera aperturar el proceso sin pedir el levantamiento de fuero parlamentario, hay mecanismos procesales que pueden habilitar que ese proceso se suspenda. Por eso tenemos el mecanismo procesal de la cuestión previa, ¿no? En donde el ordenamiento procesal habilita, ¿no?, a quien se sienta afectado, ¿no?, con la apertura de un proceso sin que se haya cumplido con un requisito de procedibilidad taxativamente establecido en la ley, puede hacerlo valer a efecto de que el juez resuelva. Y si efectivamente el juez se percata de que no ha observado el cumplimiento de un requisito de procedibilidad, puede declarar fundada esa cuestión previa, ¿no es cierto?, y suspender el proceso, ¿no? Y si el juez estima de que no es necesario el requisito de procedibilidad y declara infundada, esa decisión es impugnada. Vale decir que el ordenamiento procesal en el viejo código preveía, ¿no es cierto?, diferentes mecanismos a efecto de preservar el debido proceso. Y en cuanto al nuevo código, esta herramienta procesal, ya, repito, vigente en la mayoría de los distritos judiciales de nuestro país, sin duda alguna contiene una serie de mecanismos procesales que permiten, si se quiere, garantizar el debido proceso respecto a una persona que es objeto de indagación o investigación de orden procesal. Es así que las disposiciones que ejercite el fiscal provincial como director de la investigación en este ámbito del proceso penal bajo el nuevo código es objeto de control jurisdiccional. Es decir, todos los actos que realiza el fiscal provincial en el ejercicio del acopio de información a nivel de investigación preparatoria puede ser objeto de control a partir del requerimiento que hagan las partes que se sientan afectadas, ¿no?, en los derechos que le asisten en ese proceso, ¿no?, a través de los mecanismos de tutela, a través de los controles de plazo, etcétera. Es decir, hay una serie de mecanismos que habilitan, ¿no es cierto?, a las partes a solicitar la intervención jurisdiccional del juez de investigación preparatoria para hacer un control, ¿no es cierto?, de los actos fiscales que puedan mellar algunos derechos fundamentales o algunas garantías que le asisten particularmente al imputado en el proceso penal. Por otro lado, debo precisar que en este marco del nuevo Código Procesal Penal, y atendiendo que la cabeza de proceso es la disposición de formalización de investigación preparatoria, que conlleva que frente a la comisión de un hecho delictivo fuera del ejercicio de la función parlamentaria, habilite el pedido de levantamiento de fuero para que recién se pueda emitir esa disposición e iniciar un proceso contra un congresista, esto no le impide al fiscal a poder realizar lo que se denomina las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Es decir, a
recoger cierta información a partir del conocimiento de un hecho delictivo que podría haber cometido este representante y recoger información para los efectos de determinar si hay mérito o no para emitir la disposición de formalización de investigación preparatoria. Es decir, no está constreñido, no está prohibido que el fiscal provincial pueda realizar determinadas diligencias preliminares. Recuérdese, por ejemplo, el caso inclusive, ¿no? Con relación a la prerrogativa de la acusación constitucional en el caso de la congresista Luciana León, a quien se le atribuye la comisión de determinados hechos delictivos en el ejercicio de su función parlamentaria, y hasta la fecha hemos visto de que se ha aperturado a partir de la disposición de la Fiscalía de la Nación un periodo de investigación preliminar, acopio de determinadas información que luego le permitan a ella tal vez o a ese órgano fiscal determinar si va a solicitar o no y hacer uso de la acusación por la previsión normativa del artículo 99 de la Constitución Política, ¿no? Entonces, debe quedar claro que para los efectos de aperturar el proceso con el nuevo código que se inicia con la disposición de formalización de investigación preparatoria, para aquellos congresistas que hayan sido electos, ¿no es cierto? Es decir, proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones por delitos que hubieran cometido antes de haber sido declarados electos y que no se han aperturado el proceso penal correspondiente, ¿no? Ahí sí se requiere expresamente que la Fiscalía Provincial, antes de emitir esa disposición, solicite el levantamiento del fuero parlamentario. Pero eso no le impide que pueda realizar diligencias preliminares para copiar información y determine si ha lugar o no ha lugar al pedido de levantamiento del fuero parlamentario para la apertura del proceso penal correspondiente, ¿no? Ahora bien, eso en función de lo que concierne al levantamiento de la inmunidad para los efectos del proceso penal. Sin embargo, se ha advertido también que en algunos casos, y hay supuestos en los que el congresista electo venía siendo ya objeto de un proceso penal. Es decir, que ya se había judicializado determinados procesos por la comisión de hechos delictivos anteriores a la proclamación de su condición de representante al Congreso. En esos casos, se continúa con el proceso penal correspondiente y si en el juzgamiento el juez decide condenar e imponer una pena privativa de libertad con carácter efectiva, esta no se podría efectivizar en tanto no se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los efectos de la ejecución de esa sentencia que afecta la libertad ambulatoria del congresista, ¿no? Y entonces hemos tenido casos, a manera de ejemplo, que se han advertido en su tramitación en el Congreso de la República a partir de un pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria para los efectos del cumplimiento de la sentencia de primera instancia, como es el caso del congresista Edwin Donaire, quien él fue electo congresista, pero él ya venía siendo objeto de un proceso penal por el delito de peculado en agravio del Estado. Y fue sentenciado por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y este proceso con el viejo Código de Procedimientos Penales. Él fue condenado, recuerden, en el año 2018 a 5 años
con 6 meses de pena privativa de libertad. Y bajo los alcances del artículo 293 de ese Código de Procedimientos Penales, que establece que la impugnación de la sentencia a través del denominado recurso de nulidad no impide que se cumpla la sentencia, es que solicitaron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y se generó ahí algunos cuestionamientos, algunas observaciones, algún análisis a nivel del fuero parlamentario, en tanto estimaban de que esa sentencia no era firme. Y como no era firme, no podía ejecutarse y por tanto no correspondía levantar el fuero parlamentario de este congresista, ¿no? Porque era una sentencia que había sido impugnada y requería que sea examinada por la Sala Penal de la Corte Suprema en segunda instancia y se defina si es que esta sentencia se confirmaba o no, ¿no? Para los efectos de adquirir firmeza o lo que se denominaba el instituto de la cosa juzgada, ¿no? Sin embargo, a pesar de las decisiones del Congreso de la República, finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la sentencia, le impusieron los 5 años y luego, como ya es de público conocimiento, a partir de una sentencia en calidad de firme, el fuero parlamentario se tuvo que ver precisado a levantar el fuero a efecto de que se ejecute o se cumpla la sentencia, ¿no? Y, sin embargo, el congresista no se puso a derecho, pero posteriormente, después, creo que a la fecha ya viene cumpliendo con su pena. Miren ustedes, aquí tenemos el caso de este congresista Edwin Donaire por un hecho cometido, un delito cometido con anterioridad a su condición de congresista electo y procesado con el viejo código, así con el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y luego tenemos también el caso del congresista Benicio Ríos Oxa, ¿no? Quien también fue condenado por un juzgado unipersonal por un delito de colusión en diciembre del 2017, pero aquí sí, en este caso, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Y la sentencia que apeló fue confirmada por la Sala Penal de esa jurisdicción. Entonces, tenemos acá, como ustedes verán, 2 delitos de congresistas cometidos antes de su condición de congresistas electos y tramitados y procesados bajo 2 códigos distintos, ¿no? Y con implicancias también distintas, ¿no? Yo me he permitido leer ahí un informe que se emitió por creo que los asesores del Congreso, y analizaban las implicancias de la sentencia de primera instancia que, no siendo firme, disponía que se ejecute provisionalmente la sentencia. Efectivamente, pues el artículo 293 del viejo código establecía que una sentencia condenatoria en primera instancia se ejecuta así se interponga el recurso de nulidad. Pero a su vez también el nuevo código procesal penal también regula la ejecución provisional de la sentencia en tanto se interponga un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad efectiva. Sin embargo, hay un párrafo que se adiciona ahí, y es que hay casos donde el procesado está con la condición de comparecencia, simple o con comparecencia con restricción, en buena cuenta un procesado en libertad. Y entonces en esos casos, si se impone una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva, la ley le ha facultado al juez de juzgamiento, al juez que sentencia, si es que se adelanta la ejecución, o sea, se hace una ejecución provisional de la misma, pero siempre y cuando la naturaleza y la gravedad del delito así lo informe, ¿no? Y ahí es, para la ejecución provisional de la misma,
en el caso de un procesado en libertad, el juez tendría que hacer una especial motivación para los efectos de poder ejecutar provisionalmente la sentencia, ¿no? Porque habría un riesgo de fuga, es decir, un riesgo de elusión de la justicia por parte del procesado, y eso requiere una serie de análisis, examen, valoraciones, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una motivación y fundamentación especial. En todo caso, estas son decisiones que atañen solamente al ámbito de la función jurisdiccional, ¿cierto? A la función del juez, ¿no? Sin embargo, esto, a raíz del caso Edwin Donaires, se generó un análisis especial y el fuero parlamentario decidió, en tanto no esté firme la sentencia, no podían levantar el fuero, ¿no? Con lo cual, parece que si podríamos hacer un examen exhaustivo de esa apreciación, podríamos tener que abordar, ¿no? El principio de separación de poderes, ¿no es cierto? En tanto el juez, en el ejercicio de función jurisdiccional, emite decisiones y decisiones que tienen que ejecutarse en sus propios términos, y ninguna autoridad, ningún funcionario puede impedir la ejecución de la misma, porque es una prerrogativa también de la función jurisdiccional a partir de la potestad jurisdiccional que le establece taxativamente el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin desmerecer las atribuciones que tiene el Parlamento para los efectos de determinar si se cumplen con requisitos para el levantamiento del fuero parlamentario. Sin embargo, entendiendo que esta prerrogativa que tiene el Parlamento es para evitar que se pueda perturbar la conformación del Congreso, es decir, hay un manto de protección constitucional para hacer que este Congreso funcione, y cualquier perturbación como constreñir a algún miembro bajo el pretexto de un proceso penal con implicancias de orden política, ¿no es cierto?, le permite al Parlamento, ¿no?, para efectos de evitar que se pueda afectar su normal funcionamiento a través del constreñimiento a algún integrante de su representación, es que le ha concedido determinadas prerrogativas para hacer un análisis si se cumplen con determinados requisitos para poder habilitar a el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero solamente cuando advierta que hay motivaciones de orden político. Es decir, si advierte que hay el pedido se ciñe al aspecto legal, ¿no es cierto?, no tendría por qué negarse el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, salvo que existan razones de índole política o, como también lo ha establecido expresamente el reglamento, por razones religiosas u otros aspectos que puedan evidenciar una discriminación, ¿no?, que, por cierto, está proscrita por la ley y particularmente por el reglamento que expresamente establece que el Parlamento Nacional puede hacer un control del pedido de la inmunidad parlamentaria solo en ese contexto, ¿no?, de orden político, y que no tenga que ver con asuntos de discriminación, ¿no es cierto? Eso a manera de algunas precisiones, porque no nos debemos olvidar que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa no de orden personal, sino de orden institucional, ¿no es cierto? Y, por tanto, corresponde que en el ámbito de la separación de poderes, cada institución cumpla sus funciones para preservar el debido proceso. Por último, los delitos cometidos en el ejercicio de la función que prevé el artículo 99, y a raíz de una pregunta que formuló un congresista de esta comisión, cabe señalar que por delito cometido en el ejercicio de la función se debe entender todo aquel delito que se comete abusando o aprovechándose indebidamente el cargo de congresista. Esto es, cuando, valiéndose la función pública que se desempeña, se cometen hechos delictivos, ¿no es cierto?
vale decir que hay que tener presente que el ejercicio de la función que ejerce el congresista es de fiscalización y de las funciones legislativas, ¿no? Previstas por el artículo 97 y 102 de la Constitución Política del Estado. En la función legislativa que tenemos, dar leyes, resoluciones legislativas, aprobar tratados, el presupuesto de la República, autorizar empréstitos, etcétera, ¿no? Ahora, en el marco del ejercicio de esas funciones, pueden cometerse delitos vinculados a su actuación, ¿no es cierto? Inclusive en la presentación de proyectos que dan lugar a la iniciativa legislativa, ¿no? Alguien quien recibe alguna prebenda, ¿no? Para formular una iniciativa, ¿no? Estamos poniendo situaciones hipotéticas, por supuesto, y que pueden dar lugar, pues, a que en el ejercicio de la función se abuse, se aproveche, se use el ejercicio del cargo para cometer hechos delictivos. Y entonces, cuando se cometen hechos delictivos abusando o aprovechándose de la condición de congresista, sí, pues estamos ante el ámbito de la prerrogativa prevista en el artículo 99, esto es, para los efectos del antejuicio, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? El caso del congresista Anaya, ¿no? Por falsificación de documentos y peculado. El caso del congresista Michael Ortecho por el delito de concusión y enriquecimiento ilícito. La congresista Elsa Canchaya, nombramiento ilegal por cargo público. Y hoy vemos también que algunos congresistas están también siendo investigados, ¿no es cierto?, por delitos cometidos en ejercicio de función, como el caso del excongresista Kenji Fujimori, quien está siendo procesado conjuntamente con otros congresistas por cohecho activo genérico propio y tráfico de influencia, ¿no es cierto? Entonces, esto a manera nada más de algunas puntualizaciones que permitan, digamos, esclarecer cuándo estamos ante delitos en el ejercicio de la función y cuándo estamos en delitos que se cometen sin ejercer la función, como por ejemplo, conducción de vehículo en estado de ebriedad, que intervengan a un congresista portando un arma de fuego sin autorización para portarlo, ¿no es cierto? Eso a manera nada más de ejemplos que podrían permitirnos puntualizar. Hasta aquí me quedo, presidente de la comisión. Tal vez hay algunas preguntas que puedan los miembros de su comisión formular para efectos de hacer algunas aclaraciones, y muchas gracias por la invitación. Si algún congresista desea formular sus preguntas. La palabra, señor presidente, Miguel Vivanco. Adelante, colega Miguel, adelante. Doctor, ¿usted cree que debe ser necesario ampliar nuestro artículo 93 de la Constitución, donde establece en su segundo párrafo, dice, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso, de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delitos flagrantes, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento? ¿Usted cree que debe ser necesario incluir acá cuáles son los delitos de función que cometen los congresistas a fin de tenerlo claro, ¿no? Teniendo en consideración que la mayoría de la población del país tiene un falso concepto en el sentido de que el congresista, desde que es elegido, desde ahí tiene inmunidad y no le va a pasar absolutamente nada por ningún tipo de delitos que pueda cometer dentro del periodo parlamentario? ¿Usted cree que debemos clarificarlo dentro de la Constitución o es suficiente con lo que tenemos en nuestro Código Penal? En segundo lugar, si bien es cierto, nosotros los congresistas tenemos ciertas prerrogativas desde que somos elegidos, pero en el ejercicio de la función, en este caso en la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, o también en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Ética, de la cual también soy miembro titular, si nosotros aplicamos mal una norma o aplicamos mal un procedimiento, también cometemos nosotros el delito de abuso de autoridad contra algún
en este caso, lógicamente, congresista o algún denunciante que no se le ha escuchado la denuncia interpuesta ante la comisión, o de repente en la comisión del levantamiento parlamentario también se podría cometer el delito de abuso de autoridad. Esas son las dos preguntas por ahora, señor presidente, por su intermedio. La palabra, señor presidente. Adelante, colega Rubio Gariza. Bueno, señor presidente, muy buenos días a todos los colegas parlamentarios de igual manera. A los doctores invitados, también muy buenos días. Quisiera saber, para los dos, va la pregunta, ¿qué consecuencias jurídicas se presentaría si los congresistas solo contáramos con la prerrogativa del antijuicio político en lugar de la inmunidad parlamentaria? Y de acuerdo a la experiencia, estimados doctores, ¿consideran que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ha dificultado el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial? Y la tercera también, para los dos, por favor, ¿qué sugerencias darían para mejorar el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria? Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. En principio, ambas prerrogativas que están previstas en el artículo 93 y 99, la de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio, son prerrogativas que han sido decididas a partir de una decisión política, ¿no? En la estructura de la organización del Estado y en lo que concierne a la acusación constitucional para las altas autoridades o altos dignatarios de la nación, como el presidente de la República, los miembros del Congreso, los ministros de Estado, etcétera, ¿no? Y para los efectos de la inmunidad parlamentaria, de igual manera, esto tiene pues una regambre histórica, ¿no? Y se insertó esta prerrogativa a efecto de preservar el normal funcionamiento del Congreso de la República, particularmente en regímenes autoritarios, ¿no? En donde siempre quien conduce las riendas del país a través del Ejecutivo no pretende ser controlado, ¿no? Por ningún otro organismo, ¿no? Porque a partir de la concepción del Estado que nosotros tenemos, donde tenemos tres poderes, y donde hay un equilibrio de poderes y una interrelación y si se quiere, especie de control entre los tres poderes del Estado, en regímenes autoritarios no se quiere contar con esos mecanismos de principio de separación de poderes y de ejercicio de fiscalización y de controles por los demás poderes del Estado, ¿no? Entonces, cuando se quiere asumir omnímodamente el poder político, el poder soberano, es que se generan una serie de excesos y abusos de corte político para evitar el funcionamiento, si se quiere, de los representantes electos, ¿no? O a través de los parlamentos, ¿no? Esto, reitero, a partir de una regambre histórica, ¿no? Sin embargo, a la fecha, que se han ido asentando las instituciones, se ha ido asentando la democracia, y hemos visto que a pesar de algunas situaciones que se han presentado, tensiones entre los poderes del Estado, sin embargo, se siguen manteniendo estas instituciones y no se advierte, por lo menos en lo que concierne al Poder Judicial, el uso de mecanismos políticos, ¿no? Para tratar de constreñir determinadas facultades en lo que concierne a la función congresal, en su labor de fiscalización, en su labor de emisión de disposiciones legales, con sus facultades, ¿no? Exclusivas y excluyentes. Esto es de fiscalización y la función legislativa. Recuérdense que por ahora el Poder Judicial y también el Ministerio Público lo conforman jueces y fiscales que ya no son nombrados por órganos políticos, ¿no? Sino por un organismo que, bajo el principio de la meritocracia, nombra a
a jueces y fiscales en los diferentes niveles, ¿no? Fiscalías provinciales, jueces de primera instancia, jueces superiores, fiscales superiores y el alto nivel, que son los fiscales supremos y los jueces supremos. Y entonces, en este régimen meritocrático, si se quiere, en abstracto y así como está diseñado, no hay una presencia política en sus nombramientos que permitan posteriormente tener esa vinculación política para efecto de que se pueda hacer algún mal uso de la función jurisdiccional para poder afectar la labor parlamentaria o utilizar el mecanismo de la justicia para hacer alguna persecución de corte político, el mecanismo del proceso penal, algún integrante del Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros revisamos activamente el reglamento del Congreso para el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que esa ley es evaluar que ese pedido de levantamiento esté provisto de un cariz político, o sea, de un uso político, ¿no? Así como también de aspectos que puedan generar alguna discriminación. Esos son los dos ámbitos de control que debe efectuarse en los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Miren ustedes, estas son instituciones que se han venido manteniendo en la Constitución Política del Estado, esta prerrogativa del Congreso, que ha servido como una protección, ¿no?, para cualquier atisbo autoritario y el uso político a través de las estructuras de la función jurisdiccional. Sin embargo, dada la consolidación de la democracia en nuestro país, se advierte que ese uso, si se quiere, ha sido proscrito, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué se ha delegitimado el ámbito de la inmunidad parlamentaria? Creo que por desde mi perspectiva, como un mal uso de este mecanismo, ¿no? Por algunos sectores, ¿no es cierto?, que se ha querido proteger a algunos congresistas de ser sometidos a la función jurisdiccional por delitos que han cometido antes de acceder a la función parlamentaria, ¿no? O algunos de ellos que en el ejercicio de la función han cometido hechos delictivos que no han hecho más que ir delegitimando a la función congresal y particularmente a estas prerrogativas. Y eso pasa en muchas instituciones. Por ejemplo, en el Poder Judicial, nosotros teníamos un control interno de los jueces que cualquier infracción en el ejercicio de la función jurisdiccional que podía afectar a cualquier parte de un proceso era objeto de investigación por este órgano de control, ¿no? Y entonces comenzaron a surgir también la mal concebida espíritu de cuerpo, ¿no?, que ha generado una serie de críticas y que motivó que se vaya delegitimando nuestro órgano de control interno, que es autónomo en el ámbito de la estructura del Poder Judicial y que tenía facultades para poder investigar y sancionar, inclusive hasta con propuesta de destitución a los jueces que cometen hechos graves, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su función como jueces, igualmente a nivel de fiscalía. Sin embargo, ¿qué motivó ese descrédito, esa crítica, que se vayan incorporando a los órganos de control representantes de la sociedad civil que ya están hace muchos años trabajando en nuestro órgano de control? Sin embargo, eso no ha sido suficiente y hoy ya se aprobó y la Junta Nacional de Justicia va a convocar o ha convocado, crea concurso para nombrar a un contralor de los jueces, es decir, a un funcionario, ¿no es cierto?, que no es ni fiscal, que no es juez, que no forma parte de la estructura jurisdiccional en nuestra organización. ¿Y esto por qué? Porque nuestros órganos de control no han venido funcionando, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Eso genera de legitimidad a la institución y entonces va generando que se hagan reclamos, exigencias de modificaciones y cambios. Y eso está sucediendo con el
ámbito de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que si nosotros hacemos un análisis del conjunto de pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria por diferentes razones o motivos, ¿no es cierto? En algunos casos no se aprobaron, ¿no? O se han ido dilatando la decisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por aspectos que si uno revisa el cuaderno de debates y también los informes o las decisiones finales, uno podrá advertir cuáles habrán sido las razones, ¿no? Pero de hecho, que no han sido por razones estrictamente en el marco de la función del control al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que le compete en principio a la Comisión de Inmunidad Parlamentaria y en segundo término al Pleno del Congreso de la República, ¿no? Entonces es un tema que merece reflexión, es un tema que merece mucha atención y exhaustividad. Si es que esa prerrogativa no hubiera sido mal usada, estoy seguro que ni la ciudadanía en general ni nadie estaríamos observando y criticando que se derogue, ¿no? O se elimine esa prerrogativa de la Constitución Política del Estado, ¿no? Lo que pasa que esta ha sido vista, que ha sido utilizada para generar impunidad en algunos hechos delictivos que seguramente algunos congresistas habrían cometido, ¿no? Y en otros casos han generado severos retardos, ¿no es cierto?, en la apertura de procesos o en la ejecución de sentencias, ¿no? Como en los casos que he mencionado, por ejemplo, en el caso del congresista Donaire, ¿no? Quien finalmente, con cierto retraso, pero bueno, hoy ya está cumpliendo con su pena, ¿no? Pero sin duda alguna que eso deja un sinsabor en la ciudadanía y comienza a cuestionarse severamente esta institución que tiene una grande histórica, tiene una razón de ser por la cual se instituyó en las sucesivas constituciones de nuestra república y hasta la fecha se mantiene. Entonces, si nosotros mantenemos la prerrogativa, lo que se requiere es que las comisiones y el Congreso sean eficientes en el uso de esta prerrogativa, ¿no? Si se advierte que el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria está apegado a la ley, no creo que no hay ningún motivo para denegar el pedido de levantamiento ni tampoco para generar retardo, ¿no es cierto? Entonces lo que se requiere, así como se nos reclama a los jueces justicia pronta y oportuna, de igual manera, en el caso de la inmunidad, se reclama, creo, también una decisión oportuna, ¿no? A efecto de que la justicia cumpla con su papel y su trabajo. Por otro lado, el congresista de la Jurisdicción de la Libertad, Miguel Vivanco, a quien saludo, ha preguntado si es necesario o si sería atendible que en el artículo 99, a efecto de hacer alguna modificación, incorporar los delitos que se puedan cometer en el ejercicio de sus funciones para delimitarlo. Yo estimo que en esta estructura normativa constitucional sí debe haber un número ¿no? Abierto, ¿no? No debe ser unas cláusulas cerradas, porque en el ejercicio de su función, de las funciones, hay una gama de hechos delictivos que pueden cometerse. Y si se pondría los delitos que se podrían cometer, estaríamos cerrando, ¿no es cierto?, el círculo de hechos delictivos y que en el avance de las relaciones sociales, en el avance de las labores, en el avance de la ciencia, a veces pueden surgir también hechos delictivos nuevos, ¿no? Hechos delictivos que puedan afectar, ¿no? Determinados bienes jurídicos que se vayan a ir configurando como hechos delictivos, y entonces eso impediría que en esa nueva gama delictiva se pueda someter a algún proceso penal a algún congresista
porque estaría limitado a un listado cerrado que pueda incorporarse en este artículo 99. Por ello es que estimo que por razones de técnica legislativa y más aún en el marco constitucional, sería atendible seguir manteniendo, ¿no?, una cláusula así general para los efectos de que ya en el nivel legal se ubiquen, y a partir de la conducta determinada se ubique el hecho delictivo que habría cometido abusando o en el ejercicio de la función congresal, ¿no? Esto en primer término. No sé si hay alguna pregunta adicional. Muchas gracias, doctor Walter. Si ya no hay más interrogantes, agradecemos los aportes de ambos ponentes, que desde la experiencia, la academia, aportan con sus conocimientos al funcionamiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.